La organización medioambiental Greenpeace organizó una encuesta a nivel nacional bien interesante porque nos permite enfocar dos temas. Por un lado, ver cuál es la percepción que tienen los chilenos respecto a temáticas medioambientales que hoy día han cobrado particular importancia en el contexto de la carrera presidencial, del debate constitucional que se está dando también. Y por otro lado, abordar un conflicto que probablemente le ha dado otro realce a estas temáticas, el del conflicto asociado al proyecto minero Dominga. Son dos de los temas que vamos a abordar en esta conversación del día de hoy aquí en CNN. Estamos en contacto con Matías Azun, director nacional de Greenpeace. Gracias por estar con nosotros, Matías. Ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta encuesta tiene por título Encuesta sobre urgencias medioambientales de Chile para el 2022. Y es interesante tener esta fotografía quizás más amplia y una mirada primero más general, Matías, sobre cuál es la posición que tienen hoy día los chilenos, cuánto le preocupan las temáticas medioambientales. ¿Cómo ven ustedes eso a partir de estos datos? Bueno, yo creo que esta encuesta deja completamente claro que los cuidados medioambientales, la protección del medio ambiente, de nuestra tierra, tiene aceptación y es percibida como una urgencia a nivel transversal dentro del país. Esto viene confirmando lo que es una tendencia cada vez mayor. Se confirman las tres hipótesis centrales. La primera, que de alguna otra manera el mundo medioambiental ha venido discutiendo durante el último tiempo. La primera es que se trata de temáticas cada vez más importantes. Ajá. La segunda es que hay una preocupación, yo diría significativamente mayor en mujeres que en hombres, de todas las edades, de todos los estratos, de todos los lugares del país. Y la tercera, que es muy interesante, es que la percepción de riesgo y de amenaza que potencia, ¿no? que genera esa especie como de efervescencia sobre temáticas ambientales es cada vez mayor. Lo estamos viendo ahora con los incendios forestales. Sí, sí, claro. Hay datos bien interesantes para ir ya a algunos de los puntos específicos, Matías, y uno de ellos tiene que ver con esta divergencia o la dualidad entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente como si fueran dos cosas incompatibles. Y ustedes preguntan respecto a este tema, sobre el progreso de un país, eso dice el enunciado, casi un 70% dice que no se debe permitir el desarrollo económico por sobre el cuidado del medio ambiente. Es muchísimo respaldo para una afirmación como esta, sobre todo en momentos donde se tienen que tomar definiciones importantes en esta materia. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Tal cual, tal cual. El 66% de la población y el 71% de las mujeres, ¿no? 62% de hombres, 71% de las mujeres, particularmente mujeres entre 18 y 55, 54 años, ¿no? Establece que nunca debemos permitir que el desarrollo económico esté por sobre el cuidado del medio ambiente. Si lo sumamos al 19% que considera que hay que privilegiar el cuidado del medio ambiente, pero con ciertos sacrificios, la realidad es que básicamente 1 de cada 4 chilenos considera que es importante el cuidado medioambiental. Y esto nos lleva a situaciones como justamente lo que muestra la encuesta respecto del caso Dominga, en donde literalmente básicamente 8 o 9 de cada 10 chilenos considera que el proyecto Dominga, por cualquier razón, porque es medioambientalmente nefasto, porque no se hizo una correcta evaluación ambiental, porque se ha aprobado en un proceso ilegal, porque ha estado plagado de irregularidades, porque es una zona única de conservación identificada por el mundo científico y especializado, no debe aprobarse. Sí. Entonces, hay una directa conexión entre entender que el cuidado del medio ambiente es condición básica para una vida digna, especialmente en la crisis climática, en donde tener medio ambiente saludable es fundamental, Matías, y que algunos lucren con eso. Sí, ahora, estos conflictos no son nuevos, evidentemente, y se han generado en muchísimas ocasiones. No. Por destacar algunos, Barrancones, por ejemplo, generó una masiva movilización en las calles. El proyecto Hidroaicén también generó lo mismo, pero ¿cómo ves tú esto con una mirada un poquitito más histórica, digamos, estos números que nos muestra esta encuesta? Hoy día la gente es más consciente, dirías tú, es más enfática al respecto, lo ve con más claridad los problemas medioambientales que estamos enfrentando. ¿Qué crees tú? Es muy larga la respuesta de dar para una entrevista como esta, pero intentando acotar, yo creo que las pistas para quienes después quieran explorar un poquito más son varias. La primera es que las comunidades, los territorios están mucho más organizados, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta en particular respecto del impacto de la salmonicultura, ¿no? Y
Es poca la gente que sabe respecto de los impactos que tiene la salmonicultura cuando opera, inclusive poca gente lo sabe, lo que dice la encuesta, en áreas protegidas, ¿no? Entonces, primero hay un progresivo crecimiento de comunidades y de personas que están protegiendo esos territorios. Lo hemos visto con los pescadores artesanales en Liguera, lo vimos también en Hidroaicén, lo hemos visto también en Puerto Natales, en donde los operadores turísticos que saben la belleza de Puerto Natales, lo último que quieren es que esa ciudad se transforme en un matadero de peces, ¿no? Con todos los problemas de contaminación asociados. Ese es el primero. El segundo, yo te diría, es una aparición del cambio climático, de la crisis climática muy brutal. La falta de precipitaciones, hoy los incendios forestales, la falta de agua, que es percibida como una de las máximas prioridades para el próximo periodo legislativo y para el próximo periodo presidencial. Para la propia Constitución, 9 de cada 10 personas establecen que el agua debe ser un derecho para las personas y la naturaleza en la Constitución, ¿no? Y el tercer elemento que yo creo que es tremendamente importante aquí, sobre todo dada la coyuntura electoral, es el surgimiento de movimientos sociales, particularmente del movimiento feminista de reivindicaciones de mujeres, que sufre más directamente y que está más conectada con las necesidades de equidad de nuestro país. Por eso, si revisamos, hay alrededor de 5 a 7 puntos más radicales, de más conocimiento, de mayor urgencia en las mujeres, especialmente en cuestiones asociadas a la crisis climática en sus familias, y por lo tanto hoy día hay una deuda, ¿no? Ellas jugaron un papel central en la elección del futuro gobierno. Sí, claro. Bueno, hay que escucharlas más, ¿no? Entonces, todo esto de alguna otra manera se ha ido combinando para que no solo el medio ambiente sea relevante, sino que políticamente las cuestiones que están detrás, las correcciones estructurales que están detrás, sea necesario tener como Matías, prioridad legislativa y gubernamental. En otro apartado de esta encuesta abordan también la percepción de los chilenos respecto al cambio climático. A mí me llamó mucho la atención que cuando se pregunta sobre los principales responsables del cambio climático, no apuntan directamente ni principalmente a las empresas, como podría parecer o ser una respuesta quizás más inmediata, sino que el 60% dice que todos nosotros somos responsables de eso. Me llamó mucho la atención eso. Pero la pregunta es precisa. La pregunta es quiénes son los principales responsables de tomar acción para enfrentar la crisis climática. Sí. ¿No? Entonces, que no es lo mismo que decir quiénes son los principales responsables del cambio climático, ¿no? De la crisis climática. Los principales responsables de tomar acción, el 66% dice todos, y el 26% luego dice el gobierno y las instituciones del Estado. Luego el 6% las empresas, 4% los políticos y 4% organizaciones como las ONG, como Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Es decir, muy poquito. La realidad es que todos nosotros integradamente, esto demuestra que la ciudadanía entiende que se requiere un enfoque general, pero también entiende, probablemente, y esto es una hipótesis, no lo preguntamos, que lo primero que tiene que pasar es que el Estado dé señales de que entiende la crisis climática, ¿no? Cuando uno escucha al presidente de la República decir que cree que el agua de los ríos se pierde en el mar, es decir, una pregunta que habría hecho reprobar cuarto básico a cualquier persona, porque lo que estamos tratando de proteger es el ciclo hidrológico, cuando uno no dimensiona, uno dice, las autoridades no han entendido del todo qué es lo que es necesario proteger, qué es lo que está en juego, ¿no? Y lo que está en juego para enfrentar la crisis climática son las reglas del juego. Hoy en día el agua está privatizada, la minería sobre glaciares es una realidad, desecar humedales para transformarlo en proyectos inmobiliarios es algo que está pasando, la minería de litio seca salares. Situaciones como esta supone un cambio en las reglas del juego. Entonces yo más bien tiendo a interpretar esta pregunta como un llamado de atención que le va a tocar muy especialmente al gobierno del presidente electo Gabriel Boric hacerse cargo. Lo que estamos viendo es que está muy rezagada la acción del Estado nivelando hacia arriba, permitiendo, como muchas veces nos han dicho los gobiernos de turno, que para hacer tortilla hay que romper huevos, dicho en sencillo, que para generar ingresos hay que destruir irremediablemente el medio ambiente, que es lo que llamamos extractivismo. Sí, y la gente lo percibe como un problema suyo, ¿no? No es un problema externo, no se reconoce como una emergencia que afecta a otros, sino como un problema que los afecta directamente. Eso demuestran los números también. Además, justamente lo que vemos es que la crisis climática es percibida como una emergencia fundamentalmente por la falta de agua. O sea, ya todos nosotros en Chile no hay nadie que no sepa o que directamente viva la falta de agua.
Sí. Eso es brutal. Y todos sabemos que entre el 2 y el 5%, dependiendo de cómo se mida, es el agua para consumo humano en Chile. El resto es agua utilizada para procesos industriales, fundamentales para generar alimentos, por cierto. Pero sabemos que la minería opera sobre nacientes de cuencas sobre glaciares. Sabemos que se están entregando derechos de agua subterránea que están secando incluso más las cuencas a nivel superficial. Estamos chupando agua desde abajo de la tierra y eso hace que el agua literalmente llene los volúmenes que ahora están disponibles debajo. Situaciones como esta están agravando la crisis climática. Entonces, cuando hablamos de crisis climática, en realidad hablamos de nuestra capacidad para enfrentar la crisis climática. Sí. Y cuando el agua está privatizada, cuando el agua está en manos de unos pocos, y esos pocos además quieren ofrecernos el negocio de venderla, de abastecerla, ¿se entiende? Sí. Es como, literalmente, es como una película apocalíptica, es como si nos vendieran por suscripción el respirador artificial con el que nos mantienen vivo el problema que ellos mismos generaron. Es realmente horroroso. Entonces, el tomar un giro se está volviendo cada vez más una prioridad para las personas. Y lo nuevo de esta encuesta es que demuestra que las personas lo están sintiendo a nivel familiar. Sí, es decir, que la falta de agua es algo que nos preocupa directamente. Ya no es algo que ocurra fuera de las ciudades. Ya no importa lo que haga Aguas Andinas o las empresas sanitarias en el... No. Osorno, lo que vimos en Valparaíso, el nivel de los estanques que estamos mirando es algo que estamos empezando a sentir en la propia casa. Sí, y los decretos precisamente de escasez de agua a nivel nacional son una señal bien clara en ese sentido. Matías, gracias por conversar con nosotros. Las alertas forestales también. Muchas gracias. Y compartir más antecedentes de esta encuesta. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, los datos de esta encuesta de Greenpeace respecto a las preocupaciones medioambientales son una señal bien clara también y un insumo importante, me imagino, para la Convención Constitucional que está trabajando precisamente sobre estas materias y que de alguna manera trazará el rayado de cancha para enfrentar estos asuntos en el futuro.